Muy buenas a todos. Voy a hacer un vídeo extra. ¿Por qué? Porque, bueno, se están dando una serie de situaciones. Voy a colocar esto, perdonad. Ahí, vale, ya creo que se me ve un poquito mejor. Bueno, porque se están dando una serie de situaciones que creo que es conveniente comentar, sobre todo para que nos demos cuenta de la situación en la que estamos y quiénes son las personas que nos dirigen, ¿no? Yo no digo que ser político es sencillo, no digo que es fácil, que las decisiones son muchas veces muy complejas, pero como analizando datos, siendo una persona normal que analiza datos, viendo lo que ocurre, cómo ocurre y simplemente teniendo en cuenta dos o tres cosas, cómo podemos establecer relaciones para que las medidas que se vayan tomando a nivel económico, a nivel de salud, pues sean más eficientes de las que se están tomando, ¿no? Quiero dejar muy claro que yo no voto, no ejerzo mi derecho al voto de hace muchísimo tiempo porque considero que no vivimos en una democracia, que nosotros no elegimos a los representantes de cada partido, sino lo que decide una persona, los 80 diputados o 70 eligen lo mismo y eso al final lo que está eligiendo es a una ideología, ¿no? No está eligiendo a alguien que te vaya a representar. Hay un chico que se llama Rubén Gisbert, que si queréis saber más de lo que es realmente, porque España no da democracia, os recomiendo que lo sigáis, porque hace un trabajo brutal de divulgación, sobre todo de conocimiento, de que tengamos ideas de por qué no es una democracia España, porque es una oligarquía y todo eso, ¿vale? Entonces quiero dejar muy claro que no tengo preferencia por ningún partido político, lo único que sí me atrae es la economía liberal, porque considero que es la más eficiente que hay actualmente, y que aunque en este vídeo vayamos a atacar en parte a la Junta de Andalucía, más que atacar, exponer datos de por qué se está equivocando con algunas declaraciones que han hecho, que no voy en contra de Juanma Moreno, ni de Pedro Sánchez, ni de Pablo Iglesias, ni de Santiago Abascal, ni Pablo Casado, etcétera, etcétera, ¿vale? No pertenezco a ninguna ideología de esa y simplemente lo que voy a intentar es hacer entender o dar valor o dar una nueva idea a la gente que seguís este canal para que os deis cuenta de qué puede estar pasando, ¿no? Porque los medios de manipulación, como yo digo, pues hacen lo mismo, ¿no? Solamente ponen cosas de que los datos van mal, no hay nadie que ponga estudios que están dando grandes universidades sobre que la mejora del sistema cardiorrespiratorio, la buena alimentación, suplementación con cierta vitamina, que hay estudios, nos van a ayudar a prevenir que los síntomas del COVID sean mayores, incluso la muerte, y sí, bueno, para desmontar cosas, que ya están hablando incluso de tercera ola cuando estamos inmersos en la segunda ola, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues entonces, las redes sociales es un sitio donde podéis informaros sin muchos de los sesgos que tienen estos medios, ya sea que tiran para un partido, para otro, una ideología a otra, y no considero que sea el medio adecuado para que todo esto lo pueda alguien, digamos, entender de una manera lógica, ¿vale? No quiero decir que todo lo que voy a decir aquí es la única verdad, la única solución, pero sí os voy a hacer un análisis de los datos que yo tengo, según estadísticas, algunas no son muy recientes, pero ya diremos cómo las compensamos y cómo podemos actuar para que todo esto funcionara muchísimo mejor de lo que están haciendo los políticos. Porque está claro que, bueno, la primera ola, aunque ya se veía que venía desde China y que podía venir, pero bueno, es cierto que nunca ha ocurrido, por lo menos en la historia reciente, y podemos pensar, bueno, eso se queda en China, eso tal, vale, pero esta segunda ola ya la cosa está ya colmar el vaso, ¿no? Ya hay que levantarse, hay que decirlo y bueno, desde mi humilde canal y sobre todo para ayudar a la gente a entender ciertas cosas, como os dije, este era el propósito de mi canal, pues espero que os guste y que os dé una nueva perspectiva, aunque cada uno después le dé sus matices, ¿vale? Lo primero de todo es que para que haya economía o salud, porque el título de este vídeo es ¿por qué discernir entre economía y salud? Economía y salud es lo mismo que discernir entre respirar y comer, ¿vale? Que es una frase del presidente Mercadona, en la que estoy totalmente de acuerdo. Muchos médicos pues están diciendo que lo que hay que hacer ya es confinamiento, confinamiento, confinamiento. Muchos empresarios que no hay que confinar, confinar, confinar. Y yo os digo que ninguno de los dos tiene razón. Y me podéis decir, bueno, pero es que los médicos están viviendo algo que tú no vives. Sí, pero si volvemos a confinar el tiempo que sea necesario para que la pandemia se cierre, pues igual caen muchísimas más empresas de las que han caído
y a lo mejor pues no hay más deuda para poder pagar los sueldos de la gente, ¿no? Ya estamos en un 120 y pico % sobre el PIB, es decir, creo que somos el segundo país de Europa, si no el primero, con más deuda sobre PIB, no sé si Italia está por encima de toda la eurozona, de los peores países del mundo, y ya la capacidad de endeudamiento pues tiene un límite, ¿no? Se han presentado además unos presupuestos del Estado donde se da más prioridad a temas como sanidad, obviamente, y tal, porque hay que reforzarla, estoy totalmente de acuerdo, pero claro, todas esas cosas si empiezan a caer en empresas, pues ya veremos cómo no es posible. Entonces, lo primero que quede claro, que hay que controlar la pandemia para que haya economía y salud. Es lo más imprescindible, controlar la pandemia, ¿vale? Si no se controla la pandemia, todo lo que yo esté hablando aquí es inútil. ¿Por qué? Porque la gente lo que va a hacer es contraerse, la gente va a tener miedo a salir, la gente va a tener miedo a tal, y va a decidir en qué sale y en qué no sale. Obviamente va a ir a farmacia, va a ir al supermercado, pero no va a ir a comprar ropa, no va a ir a un gimnasio, no va a ir a un viaje, ¿vale? Porque obviamente ellos van a decidir no hacerlo. Pues bien, teniendo en cuenta esto, y esto es la base de todo el argumento que voy a exponer, el problema aquí con los políticos que nos ocurren es que todos tienen una visión cortoplacista. ¿Qué quiero decir? Pues que no están tomando medidas a medio o largo plazo que nos ayuden a controlar la pandemia. Y las medidas que se están tomando son a corto plazo. Pongo un ejemplo. Hemos tenido un confinamiento de aproximadamente 2 meses entre los meses de marzo y mayo. Incluso un poquito más, porque bueno, al principio hubo muchas empresas que no pudieron reabrir, porque obviamente por las condiciones que se ponían de aforo, de tal, pues de horarios, pues no se podía, ¿vale? Pues bien, si nosotros entendemos esto, ¿qué ha ocurrido cuando se han hecho esos 2 meses de confinamiento? Que no ha funcionado. Y me diréis, sí, hombre, los contagios se quitaron. ¿Cómo estamos ahora? Estamos otra vez peor incluso de contagios que en marzo. Por lo tanto, el confinamiento no funciona a medio, largo plazo. Funciona a corto plazo, que no digo que ahora haya que tomarlo o no, pero funciona a corto plazo, pero no es una medida que funcione, porque no es una medida sanitaria. Es una medida que es como si yo aparece un fuego en la habitación, en una cortina, y digo, no pasa nada, eso se va a apagar, se va a apagar, se va a apagar, y al final, pues obviamente, se me quema la casa. Y cuando ya sé que me quema la casa, lo que tengo que hacer es salir de la casa. Ya pierdo todas mis pertenencias y pierdo todas mis cosas, ¿no? Pues la gente está perdiendo sus trabajos, sus empresas, debido a esto. Porque no estamos tomando medidas a medio, largo plazo. Estamos tomando medidas cortoplacistas. Si durante la primera ola, que además se hablaba en los medios de comunicación, que iba a haber una segunda ola, que la segunda ola siempre era más dura incluso que la primera, etcétera, etcétera. Si durante esa primera ola nos hubiéramos preparado a partir de la desescalada para todo esto a través de rastreadores, médicos, haber mantenido hospitales de campaña, etcétera, etcétera, ya nos hemos hecho acopio de mascarilla, ha habido cosas que sí se han hecho bien, etcétera, etcétera, y medicamentos, equipos de protección, respiradores, supongo, etcétera, etcétera, pues entonces las cosas hubieran ido mucho mejor. ¿Vale? Hubiéramos podido dilatar en el tiempo los contagios, el sistema sanitario no se hubiera colapsado y por lo tanto la gente hubiera podido, no habría tanto triaje como supongo que está habiendo para ver quién muere y quién no muere, ¿vale? Entonces lo primero es que se han tomado medidas cortoplacistas, ninguna medida sanitaria, solo son medidas medievales ante un problema que se está dando en el siglo XXI. Cerramos como se hacía en el medievo, pero tenemos tecnología, tenemos teletrabajo y tal. ¿Por qué los colegios y las universidades no han iniciado el teletrabajo? ¿Por qué? Las teleconferencias. ¿Os habéis fijado que desde que se abrieron los colegios en septiembre, que no digo que sean los culpables, se han aumentado más los contagios? Es de lógica. Los niños se contagian entre ellos, son asintomáticos y lo contagian a las personas, y las personas a las más personas, más personas, más personas. Por lo tanto, no digo que sea una correlación porque no tengo estudios sobre esto, pero desde que se han abierto los colegios, septiembre, o al mes siguiente, octubre y noviembre, los contagios se han duplicado, triplicado. ¿Pero qué pasa? Que no estamos preparados para ello. Es decir, tenemos una sociedad que está basada en el turismo, en cosas como esas, y no estamos preparados para las tecnologías. Los profesores de la universidad, los profesores de primaria, se han tenido que adaptar forzosamente a eso, pero no estaban ni preparadas las escuelas, no estaban preparadas. Vale, la primera ola, pero ¿por qué esta segunda ola que se veía venir no nos hemos preparado en eso? ¿Vale? Ahí tenemos una de las medidas. Hemos tomado decisiones medievales ante problemas del siglo XXI. Cerrar o poner toque de queda cuando lo que se debería haber hecho, por ejemplo, es fomentar en aquellas cosas que se puede el teletrabajo. En oficina, como lo han implantado muchas oficinas, pero también en escuelas, porque ya te quitas un montón de niños y universitarios que lo podrían hacer.
compañeros que tengo que están en la universidad o en colegio me dicen que es un caos, que no ha habido control ninguno, que no se han tomado medidas y que obviamente pues ya llega un punto que si se contagia un padre se lo pega al hijo, el hijo al padre y ya todo se demora, ¿vale? Entonces, la clave es esta: no hemos conseguido controlar la pandemia porque se adoptó un confinamiento que no era una medida sanitaria, era una medida de último recurso que había que parar para no colapsar el sistema sanitario, pero ya está. Nos han tomado teletrabajo, nos han tomado rastreadores, por lo menos suficientes, etcétera, etcétera. Tenemos un ejército, utiliza el ejército para que controle esas cosas, para que hagan pruebas. En los ejércitos hay médicos que creen hospitales de campaña, que tal. Es decir, todas esas cosas no se han hecho, ¿vale? Aquí os dejo en el enlace abajo un vídeo de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que habla de un posible toque de queda en Andalucía a partir de las 3 de la tarde, ¿vale? Entonces, del vídeo, que lo tenéis ahí en el enlace, que lo pongo en el primer comentario, saco 3 conclusiones. La primera es que él dice que la actividad intensa de trabajo se da por la mañana. Bien, sí, es cierto, se da por la mañana porque el funcionariado trabaja principalmente por la mañana, pero conozco muy pocas empresas que no trabajen por la tarde. Os vais a hostelerías, os vais a comercios, os vais a gimnasios, os vais a construcción incluso, salvo en verano que es época de calor, construcción acaba a las 5, a las 6, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, si Juanma Moreno está diciendo esto, yo aquí que me perdone, pero o no tiene ni idea de cómo funciona una empresa o nunca ha trabajado en una empresa, ¿vale? O no conoce cómo funciona una empresa. Porque obviamente una empresa lo que quiere es durante la mayor hora del día donde haya posibilidad de afluencia de público, ofrecer servicios o productos que ofrezcan valor a la gente para que la gente los compre. Y si alguien puede abrir todo el día, un chino o tal, lo que lo va a hacer es todo el día. Si llega un punto que si no vende a ciertas horas, cierra. Pero a partir de la tarde la gente deja de trabajar y cuando la gente deja de trabajar va a las compras. Por lo tanto, aquí tenemos una cosa que no entiendo. Si hace un toque de queda a las 3 de la tarde, que me expliquen a mí qué sentido tiene, ¿vale? Pues bien, esa es la primera. La segunda, las decisiones que se hacen dañan, según lo que él dice, a la hostelería, a la restauración, que haríamos un gran daño el cerrar a las 3. Está claro, porque la hostelería a partir de las 2 son las comidas, sale la gente de la construcción, la gente de los colegios, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, a partir de las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, no va la gente a un gimnasio, no va la gente a un escape room, no va la gente a un centro comercial, no va la gente a comprar un bolso, no va la gente a hacer esas cosas. Es decir, el daño solo es a la hostelería, como él dice en ese vídeo, a la hostelería y restauración. Un daño mayor, ¿no? Se produce un daño a más gente, ¿vale? Entonces, la sanidad, perdona que tengo aquí el guión, ¿vale? Le dice él que pone sobre la mesa unos datos. Esos datos indican que como no paremos esto, va a haber una cantidad de muertos que se van a triplicar, duplicar o lo que sea, ¿no? No sé los datos porque no los tengo. Y él lo interpreta como que hay que hacer algo para parar esto, o si no, va a morir muchísima gente. Vale, mi primera pregunta es, ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué se hace ahora, cuando ya está el problema? En julio, cuando estaban subiendo los casos, en agosto, en septiembre, que ya, recordad, la campaña de turismo se ha perdido, ya se sabía ahí. ¿Por qué ahora? Es que me están presentando unos datos y esos datos no había unos expertos que lo analizaran antes. Es decir, ahora hay que apagar el fuego de la casa y salirnos de la casa. ¿Ahora es cuando hay que hacer eso? La verdad es que no lo entiendo. Y después, la siguiente duda que tengo. Si tú haces de 7 a 3, ¿a qué hora va a comprar la gente? ¿De 7 a 3? Es decir, vas a aglomerar más gente en los supermercados, en las farmacias, en los comercios, en los gimnasios. La gente va a ir a esas horas. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene tomar una medida de 7 a 3? ¿Para reducir la movilidad? Sí, reducir la movilidad en muchas horas, pero la amontona, que es lo que no necesitamos con este virus, en otras horas. Es decir, al final lo que está aglomerando a gente para que haya más posibilidad de contagio. Metro cuadrado, si están diciendo que reuniones de más de 6 personas y ahora vas a meter gente aglomerada en las calles para que vayan a comprar en colas o dentro del supermercado, pues a mí, por favor, que me expliquen esa tercera medida, ¿vale? Y todo lo hago desde la lógica, no lo estoy haciendo desde ningún argumento soberbio, ni arrogante, ni que me crea más que nadie, simplemente pensando un poco, no entiendo estas medidas, ¿vale? Perfecto, déjame que mire. Entonces, vale, he analizado o he visto una serie de datos que me interesan, porque obviamente está habiendo muchos muertos, está habiendo muchos contagios, y el primer dato que veo es
del 10 de septiembre de 2020 el doctor Simón, en una conferencia que dio, supongo que sería el día 11 de tal, que habla de que la edad media de contagios, de muertes, perdón, en España, el 10 de septiembre, ¿vale? Es de 86 años. 86 años. Y la edad media, digamos que como ha avanzado un poco más la pandemia y tal, ha bajado hasta los 84 años. El día 10 de septiembre, ¿vale? Podéis verlo en Antena 3, sale y viene. 10 de septiembre, datos del 10 de septiembre, que hace un mes y pico, 86. Esto no quiero decir que haya que dejar morir a la gente de 86 años. Ahora diremos qué es lo que hay que hacer, ¿vale? ¿Sabéis cuál es la esperanza de vida en España? 84 años, 83,3 años. Están muriendo gente de 84 a 86 años. Están muriendo gente que, desgraciadamente, han superado la esperanza de vida. Por lo tanto, lo que hay que proteger es a este colectivo. La gente, la edad media de contagio entre 20 y 39, el 83% son asintomáticos. Asintomáticos. Un 15% tienen síntomas leves o síntomas graves y un 1%, 15 y 16%, y un 1% muere. Y de ese 1%, el 90 y pico por ciento son gente entre 84 y 86 años. Por lo tanto, si yo tengo estos datos, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues proteger a este colectivo. Pero la gente de 20 a 39 años no los podemos confinar, no lo podemos. Ya, pero es que contagian a los mayores. Pues que no vayan a visitar a los mayores. Ya, pero es que eso es responsabilidad. El Estado no se puede responsabilizar de eso, ya. Pero si se hacen campañas publicitarias de esto, se dice, no podéis, o el gobierno mismo establece sin un decreto un mensaje diciendo que no visitemos a los mayores durante 6 meses. Si esta Navidad no hay que visitarlo, no se visita, porque la vida está por encima del abrazo de Navidad, no se hace. Y ya si muere alguien saltándose esa norma, ya la responsabilidad no es del gobierno, es de esa familia que ha ido a visitar a su familia, sabiendo que por estos datos que yo estoy presentando y que el gobierno los debería presentar, si no de esta medida, incluso mejor, pues que la cosa, la gente tuviera conciencia de que si van a visitar a un familiar, ellos pueden ser asintomáticos y los pueden matar, ¿vale? Ya incluso podemos entrar que si multas, que si tal, pero ya ahí no me meto, que cada uno haga lo que sea. Pero si al final tenemos que proteger a esta gente, que no reciban visitas, que esta gente se les aísle, y ahora veremos cómo podemos hacer para que esta gente aisladas no tengan problemas de movilidad, ¿vale? En ciertas horas. Porque son los que mueren, el resto no muere. Por lo tanto, la economía tiene que seguir. La economía tiene que seguir porque, como dijo el presidente del Mercadona, entre respirar y comer no hay dicotomía. Hay que hacer las dos, si no, te mueres. Obviamente, respirar es lo primero, tienes que sobrevivir, pero después tienes que comer. Porque si no, nos vamos a encontrar un problema. Todas aquellas personas que dicen que deberíamos hacer un confinamiento duro y tal, perfecto, yo estoy preparado, yo tengo ahorros, yo tengo vías de ingresos, yo tengo inversiones, yo no tengo ningún problema. Yo esto lo estoy haciendo por aquellas personas que van a tener problemas y que vean que hay formas de hacer las cosas distintas y que vean que el problema no está siendo la pandemia, que el problema está siendo la gestión de la pandemia, ¿vale? Hay estadísticas que mueren al año como 1,5 millones, 3 millones de personas por accidentes de tráfico. Cuando el accidente de tráfico a mí me puede pillar un coche y sin yo tener culpa, como que alguien me transmite el coronavirus, morirme. ¿Por qué no nos limitan la movilidad en los viajes si van a morir más o menos las mismas personas que han muerto ya en COVID? Es decir, hay muchas cosas que yo de verdad que no entiendo, ¿no? Seguramente más ejemplo, el tabaco. ¿Cuánta gente muere al año por tabaco? ¿Por qué no se prohíbe el tabaco? Y están muriendo gente de cáncer por tabaco así, más que el COVID seguro al año. ¿Por qué? Pues sacad vosotros vuestras conclusiones, pero ahí no nos prohíben fumar, no nos prohíben viajar. Ahí nos dejan viajar y cuando mueran 3 millones de personas en el mundo por accidente de tráfico, que no sé si es mucho o poco, yo supongo que será poco, pues más que en el COVID hasta ahora, que han muerto 1,2 millones, ¿vale? Por lo tanto, fijaros cómo analizando los datos ya empezamos a tener una visión un poquito más profunda, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, la esperanza de vida 83,33 años y la edad media fallecida entre 83 y pico y 86 años, ¿vale? Según doctor Simón, el ministro de Sanidad o el coordinador de Sanidad, no, bueno, el ministro de Sanidad es ella, el coordinador de Sanidad, no sé qué figura tiene, pero bueno, ¿vale? Entonces, vamos a entender cómo funciona la economía, ¿vale? La economía funciona de la siguiente manera. La empresa genera
una persona genera una empresa y esa empresa genera valor. Cuando esa persona genera valor, hay unas transacciones. Él, por ejemplo, compra cosas para montar su local y vende cosas para que la gente compre. Después compra más productos para venderlo a la gente o vende servicios y tal, ¿vale? Esos servicios llevan impuestos, esos servicios llevan IVA, tal. Después, el empresario contrata a personas. Cuando crece, contrata a personas. Cuando contrata a personas, esas personas hay que darlas de alta en seguridad social y hay un IRPF, hay una tal, ¿vale? Hay impuestos, ¿vale? Entonces, el Estado extrae impuestos de lo privado, ¿para qué? Para hacer gasto público, que es necesario, hay que hacer carreteras, hay que hacer hospitales, todas esas cosas. Muy bien, perfecto. ¿Qué ocurre si ahora empiezan las empresas a cerrar una tras otra, una tras otra, una tras otra? Porque obviamente se contrata menos gente, obviamente se paga menos IVA porque las empresas no van a comprar, no van a vender cosas, se van a contraer, las empresas tienen que cerrar, no pueden pagar alquiler, del alquiler, como no le han pagado el alquiler, no puede gastar, el de la tienda, como no cobra, tal, y al final se monta la bola en que la economía se hunde, ¿no? Como ocurrió en la crisis financiera de 2018, que ahí no sostuvieron las personas mayores, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que con ese dinero que extrae el Estado de las empresas, se contratan a funcionarios, entre ellos médicos, se pagan pensiones y se ofrecen carreteras, hospitales, todas esas cosas que hemos dicho. Si empezamos a extraer riqueza de las empresas, porque las riquezas están generando mucho valor, todo eso se puede mantener. Si no, lo que va a ocurrir es que las empresas cierran, pierden trabajadores, incluso aunque cierre a las 3. Obviamente, si una empresa abre hasta las 11 y ahora solo abre hasta las 3, pues lo que va a hacer la empresa es quitar la mitad de los trabajadores. Se empiezan a destruir empleo, se empieza a quitar seguridad social, se empieza a quitar autónomos, se empieza a quitar impuestos a sociedades, se empieza a quitar IRPF, se empiezan a quitar un montón de cosas. Y al final, todas esas cosas lo que van a conseguir es que los presupuestos generales del Estado que se han aprobado, que se le da más importancia a la sanidad, al Ministerio de Igualdad, que no entiendo por qué hay que dar ahora prioridad al Ministerio de Igualdad, 400 y pico de millones, cuando ahora mismo no es un problema eso. Y no digo que no haya que luchar contra la desigualdad masculina, femenina, pero ahora mismo dejarlo del Ministerio de Igualdad y los 500 millones a rastreadores. Ya después nos iremos a la igualdad, pero ahora hay que sobrevivir, tanto económicamente como las personas mayores sobre todo, sobrevivir como individuo, ¿vale? Pues bien, ya que sabemos, hemos entendido cómo funciona la economía y hemos visto la edad media de contagiados y la esperanza de vida, vamos al siguiente punto, ¿vale? Entonces, lo he dicho antes ya, ¿nos van a confinar o nos pueden confinar o pueden dar un toque de queda? ¿Es efectivo? No. Y me diréis, sí, porque se redujeron los contagios. Mirad cómo estamos ahora. No es efectivo, no se acaba con la pandemia, se acaba con un problema puntual que ocurre en un momento porque no se han tomado decisiones previas antes de sanitarias, sino que lo que se hace es cerrar y claro, si no te mueves, obviamente el virus no puede expandirse. Pero ¿qué pasa cuando después salgamos? Por ejemplo, vamos a poner que en Andalucía decretan que desde el 9 de noviembre hasta el 9 de enero se cierra la economía a partir de las 3 de la tarde. Muy bien. Se bajan los contagios, que ya la otra pandemia necesitamos 2 meses y aquí solo uno para salvar la Navidad, ¿vale? Pero necesitamos un mes, venga, y bajamos los contagios. Lo hemos conseguido los niveles de antes, ¿vale? Cuando ahora va a haber más movilidad y por lo tanto no vamos a conseguirlo como en marzo, pero bueno, lo conseguimos. Después de Navidad, ¿qué? Tercer confinamiento. Sí, la gente la vende, va a recuperarse en Navidad un poco para pagar las deudas, para poder volver a contratar gente, para poder sobrevivir la empresa y ahora otra vez lo encerramos en enero-febrero. ¿Esa es la solución? Ahora en enero-febrero hay que salvar la Navidad, tercera ola. Claro, me diréis, bueno, pero es que ya la vacuna va a estar a final de año, pero después se tiene que, fase 4, fase 5, se tiene que experimentar con una muestra muy grande, 20, 30.000, 40.000 personas durante unos meses y después ya, si eso funciona, se le pone a la población. Por lo tanto, estamos hablando de que hasta verano mínimo, por eso el gobierno ha dado un estado de alarma hasta mayo, no se va a tener una vacuna que realmente nos proteja. ¿Vale? Ojalá pudiera deciros lo contrario y ojalá me equivoque y ojalá pueda decir, me equivoqué en este vídeo, pero hasta mayo mínimo, junio, julio, no vamos a estar con esa inmunidad. Y la inmunidad de grupo nos tardaría, según mis cálculos, 1 año y medio, 2 años, ¿vale? No soy experto epidemiólogo, pero viendo si realmente hay 20 y tantos mil contagios al día, si lo multiplicas por 2, porque hay muchos asintomáticos, 40 y tantos mil, en un mes había 1 millón, pues necesitamos un 50, un 60%, hablan incluso un 30, pero bueno, 1 millón al año, pues necesitaríamos, 40.000 al día, 1.200.000 al mes, necesitaríamos un año, son 15 millones de personas. 15 millones de personas versus unos 48, 50, más lo que llevamos ahora, unos 20 millones, podríamos, digamos, un año, año y pico, tener inmunidad de grupo, ¿vale? Por tanto, es muy difícil que hasta mayo, por ahí, digamos que esto esté controlado, ¿vale?
salvo que el virus desaparezca, mute y no, que otra posibilidad y no haga nada, ¿vale? Ya digamos que no afecte y sea un pequeño resfriadito o tal, ¿vale? Pero hasta que nos demos cuenta pasarán otros 5 meses, ¿vale? Entonces, la clave es, volvemos a confinarnos después de tal, es decir, cerramos hasta las 3 y luego ¿qué? Esa es la medida que vamos a tomar, cerrar a las 3 y después de las Navidades, cuando hayamos estado comprando, saliendo, familia, otra vez los contagios han subido otra vez hasta las 3. Yo creo que no estoy diciendo nada que yo soy un lince, ni que por eso deba estar en política, ni nada. Creo que estoy utilizando la lógica. Ya ha pasado en marzo, hemos visto que no funciona, hay que tomar otras medidas. Y poner restricciones de movilidad significa que la gente se va a aglomerar, significa que los empresarios que han podido salir van a hundirse y tal, ¿vale? Pues bien, entonces, seguimos, ¿vale? Sigo con el guión. Entonces, si confinamos de 7 a 3, vamos a establecer una estadística de que las empresas sobreviven, ¿vale? Que no hay ninguna que, gracias a de 7 a 3, las empresas pueden sobrevivir. Lo que estamos haciendo es que todas las empresas que trabajan hasta las 11 de la noche, o hasta las 10, o hasta las 9, van a tener que quitar la mitad de los trabajadores. La mitad de los trabajadores, y eso contando que muchas no puedan sobrevivir, porque si muchas no pueden sobrevivir, ya no es que la mitad de los puestos de trabajo y la mitad de las empresas la mitad de los puestos de trabajo vayan a perderse, sino que también contando con que muchas empresas, no solamente abriendo de 7 a 3, no pueden subsistir. Imaginaros un gimnasio, imaginaros un bar, que sus comidas, que no solo pueda vivir de los desayunos, sino también de las comidas, etcétera, etcétera. Un comercio, que obviamente de 7 a 3 la gente no va a comprar un bolso, un pantalón, la gente va a ir sobre todo por las tardes, porque es cuando no están trabajando, ¿vale? Además, las empresas van a decir, pues como ya no puedes ir por la tarde, pues tendrás que venir de 7 a 3. Entonces, todas esas cosas se lo van a cargar. Hay que ser muy listo para pensar que si tú pones solamente trabajo de 7 a 3, los comercios, los restaurantes no van a poder subsistir. ¿Por qué? Porque la gente no va a tener tiempo para el ocio, va a tener solo tiempo para trabajar, por lo tanto, ahí se están salvando a los funcionarios, ahí se están salvando a los pensionistas, pero los comercios, los que dependen de ventas, no se pueden salvar. La gente que necesita hacer deporte no podrá hacer deporte, porque a las 3 toques de queda, por lo tanto, volvemos al problema de qué ocurre con la falta de movilidad y tal, lesiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Nosotros en la empresa Random Injuries hemos tenido casi el doble de clientes después de la pandemia, debido a que ha habido mucha gente que se ha lesionado, que ha tenido molestias, que ha tenido dolores, que se ha precipitado a la hora de incorporarse. Pues aquí vamos a tener el mismo problema, la sanidad se va a colapsar de otra manera y tal, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos otro motivo por decir, de 7 a 3 pierde la mitad de los puestos de trabajo y si no, muchas empresas que no podrán sobrevivir. Por lo tanto, entramos de nuevo en el ciclo. Va a haber menos impuestos, menos RPF, menos tal, menos cual, ¿vale? Entonces, de verdad, no quiero ser el más listo del mundo, pero quiero que entendáis que yo lo que estoy exponiendo son argumentos lógicos que creo que cualquier persona, sobre todo un político que debería estar preparado para ello, debería contemplar. No os voy a decir que yo voy a tener la solución, que al final voy a dar una, pero esta no vale, es absurdo. Si tú entiendes de economía, entiendes de salud, esta no vale en absoluto, ¿vale? Habrá empresas endeudadas además, ¿vale? Empresas endeudadas que ya no puedan abrir. Y si esa empresa endeudada ya no puede abrir, ¿qué va a pasar? Que no va a poder pagar al banco, va a declarar suspensión de pago y el banco se va a encontrar con un problema. El banco tiene unas provisiones de fondo para estas cosas, pero va a llegar un momento que si cierran una, otra, no van a poder pagar. Incluso va a haber gente que tenga que cerrar la empresa, incluso aplazando impuestos, como se ha podido aplazar un impuesto a sociedades y tal, que van a tener que cerrar, van a tener que declarar suspensión de pagos, van a tener que cerrar la empresa, pero a nivel también notarial, y ya ahí no sé si tú cierras una empresa, un ente que no eres tú autónomo, sino una empresa, si ahí tienes un aval como diría yo, te haces avalista de la roncha, ¿no? De la deuda que tiene la empresa. Yo creo que no, porque yo tengo alguna experiencia y creo que no, de compañeros, de tal, pero imagínate que una persona debe 15.000 euros de impuestos a sociedades, tiene que cerrar porque ya es insostenible, ya no puede pagar, tiene un ICO de 15.000 euros que lo ha utilizado para poder abrir ahora y tal, y ahora pues se encuentra con esto, pues cierra y ya pues creo que no tiene que pagar esa deuda o la puede negociar, pero es que aunque la tenga que negociar, fijaros la ruina para esa familia. Da igual si pierde el Estado o pierde la familia al final, o arruina una familia casi de por vida, o el Estado se encuentra con otro problema, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir entonces? Pues que el Estado va a recaudar menos y vamos a tener que recortar pensiones, vamos a tener que recortar en sanidad, vamos a tener que, o a lo mejor en sanidad no, pero en el Ministerio de Igualdad, vamos a tener que recortar en el sueldo de funcionarios. Y ya esto hay un precedente que ocurrió con la crisis financiera del 2008-2009. A los funcionarios se les quitó unas pagas que después se les ha dado, pero
esta crisis es peor porque es cierto que hay una crisis de demanda, por lo tanto la oferta va a ir bajando, va a haber deflación, el dinero va a valer más a corto plazo, espero que después haya inflación, que va a ser lo sano, pero la persona que ahora mismo no está gastando porque no hace un viaje, no gasta y tal, va a tener ahorros, pero es que el problema es que si te echan, tu sueldo va a bajar. Y si tu sueldo baja, por mucho que tú no gastes, no vas a poder gastar luego. Por lo tanto, nos encontramos con que al final va a haber recortes en lo público. Y va a haber recortes y lo que más efecto va a hacer va a ser recortar las pensiones y recortar los funcionarios públicos como se hizo en el 2009, 2010, no sé exactamente la fecha, ¿vale? Pero es que al final esto es una cadena, como una ficha dominó, que va llegando a todo el mundo. Y aquí no está salvo nadie, salvo los políticos, obviamente, porque serán los últimos que tengan bajadas de sueldo y tal, porque obviamente si no son malas mis informaciones, ha habido un 3% de subida, 3,9% este año, y ahora se han subido un 0,9% el sueldo a los funcionarios públicos, cuando hay deflación, es decir, que aunque hubieran mantenido el sueldo, el dinero que ellos tienen, aunque no se lo suban, digamos que tiene más valor. Si, por ejemplo, hay inflación, hay un 2% de inflación y te suben el sueldo un 1%, quiere decir que tu poder adquisitivo, aunque te han subido un 1% el sueldo, tu poder adquisitivo ha disminuido. Pero si te congelan el sueldo un 0%, pero hay una deflación del 1%, tu poder adquisitivo aumenta, ¿vale? Y lo mismo parece ser que en España, por lo menos, hay deflación. ¿Vale? Las fuentes son de Juan Ramón Rayo, perdón, que, bueno, os recomiendo también que lo sigáis porque hace una labor increíble a nivel económico y presenta todos estos datos y además da bastante zasca a la clase política, ¿vale? Y ya, pues fuera de lo político, pues obviamente si tú cierras a las personas, pues va a haber más aglomeraciones. Vale, ¿qué solución doy yo? ¿Vale? Que yo no soy nadie, pero ya después cada uno que decida si estoy loco, si no utilizo la lógica y tal. Yo me considero un analista, analizo datos y doy opciones, tanto en mi trabajo, en mis formaciones y en la vida, ¿vale? Intento ayudar, intento hacer que la gente entienda las cosas. Esa es mi misión, me gusta el conocimiento, ansío el conocimiento, todos los días me formo, todos los días veo algo que me haga aprender, mejorar. Y ahora estoy con economía, política y con temas financieros. Y mis propuestas son las siguientes. Lo primero es que tenemos que mirar a medio o largo plazo, ¿vale? Si tenemos una visión cortoplacista de pasa la segunda ola y salvamos la Navidad y no pongo medidas ahí en Navidad y es, venga, apertura, familia, reunirse y tal, y igual, obviamente los resultados van a ser los mismos. Si no cambian nada, no hay resultados distintos. Los resultados van a ser que va a haber una tercera ola, ¿vale? Pues ya he dicho que la vacuna mínimo marzo, abril, no creo yo que empiece a dar resultados y después que eso no se pone en un día a toda la población, que eso tardaremos meses, ¿vale? El segundo, medidas sanitarias. Hay que reforzar el sistema sanitario. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es hospitales de campaña. Ese presupuesto sanitario que se ha aumentado, igual que se hizo con IFEMA, igual que se ha hecho ahora con otro hospital en Madrid, el hospital de Sevilla, el hospital militar, habilitarlo ya. Si no ya dentro de una semana, si no dentro de una semana, 2 semanas. Crear camas UCI, crear camas tal. ¿Por qué? Porque estamos en una situación donde si no se controla eso, ¿vale? Si no se controla la pandemia y no hipertrofiamos el sistema sanitario ahora, lo que vamos a conseguir es que la economía se derrumbe. Y si la economía se derrumba, volvéis a la parte que hemos hablado de cómo funciona la economía y veis las consecuencias que va a tener hasta para los médicos, no solo para las personas, empresarios y tal, ¿vale? Eso va a afectar a todo el mundo, ¿vale? Entonces, lo segundo es eso. La tercero, excesiones de impuestos, es decir, vamos a dar a corto plazo, el Estado va a perder, que se endeude, pero las empresas pueden respirar, ¿vale? Porque no voy a tener que pagar estos impuestos. Y si no, se pagan dentro de 2 años, ¿vale? Porque hay que pagarlo, porque, bueno, tenemos que, vale, pues darlo dentro de 2 años o dentro de, a los 6 meses que se acabe la pandemia, al año y medio. Pero es que te siguen cobrando el autónomo, te siguen cobrando el ICO, te siguen cobrando, bueno, el ICO es un año, perdón, el impuesto de sociedades, y me han comentado compañeros, porque yo soy autónomo de empresa, societario, que a los autónomos le han subido de 200 y pico a 20 euros, 15 euros, 10 euros, da igual. ¿Cómo se puede subir a un autónomo que está asfixiado, aunque sean 10 euros, ¿vale? Por lo tanto, el tema fiscal lo tenemos que controlar, porque eso es lo que asfixia a las empresas. Porque tú puedes echar a un trabajador, tú puedes no pagar a un trabajador, pero al Estado, como no le pagues, el Estado es un león que va por ti y te embarga, te cierra, te destroza. Por lo tanto, ahí el Estado tiene que permitir cierta flexibilidad. Porque esto no ha ocurrido por culpa de que la empresa se ha gestionado mal, que también podemos hablar de eso, ¿vale? Hay empresas que estaban muy endeudadas, hay empresas que vivían al día y tal, pero al final ha ocurrido algo que es incontrolable, que ni siquiera el político o los estados que deberían tener expertos lo han podido controlar. Por lo tanto, lo siguiente es exenciones fiscales o al menos
flexibilidad a la hora de pagarlos, que se puedan dar, si tienes que pagar 10.000 euros y te toca 4 plazos de 2.500, pues que tengas 50 plazos, que el Estado cobre, lo que sea, pero dar facilidades, porque si no las empresas, una empresa cierra cuando ya no puede pagar los impuestos, ¿vale? Pues si no, puede echar trabajadores, y al final el propio empresario, el que si hace falta se pone a trabajar, pero si no, cuando no se pueden pagar los impuestos, por tanto, vamos a salvar a las empresas para que a corto plazo amortiguemos el impacto de la pandemia y a largo plazo puedan subsistir y la economía pueda resurgir, ¿vale? Y creo que lo que estoy diciendo, si no, dejadmelo en comentarios, no estoy diciendo nada absurdo, nada ilógico, sino algo que tiene todo el sentido común, ¿vale? Lo siguiente, hospitales de campaña. Si el problema es el colapso del sistema sanitario y se nos ha ido de las manos, ahora no podemos volver a cerrar la economía, porque eso va a ser una ruina. Ahora lo que tenemos que hacer es crear hospitales de campaña, dotar de médicos, los médicos una vez que terminan los 6 años ya son médicos, pues residente primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, lo que sea, dotarlos, dar puestos de trabajo, que eso va a dar, aumenta el gasto público, por lo tanto, da puestos de trabajo, esa gente como van a ganar un sueldo, van a poder consumir, digamos que se va a reactivar un poquito la economía. Si tienen que contratar 50.000 médicos, y esto lo he hablado con médicos que están viniendo a entrenar con nosotros y nos dicen que eso es lo que pretenden ellos, que ya gente, que no lo estoy diciendo yo, que he hablado con médicos, Eduardo Quiroga, tal, que me dice, incluso no solo residentes, sino gente que ha terminado la carrera de 6 años, que se les diga, dedicaros a hacer esto protegidos y tal, y este es vuestro protocolo, que la medicina es muy protocolarizada, no hay que inventar, no hay que crear, y si hay algún problema, pues para eso están los que llevan tiempo, los que tienen la licencia o lo que sea para estar ahí en el hospital y que lo resuelvan, pero necesitan ayuda y hay que darles la ayuda, ¿vale? Lo siguiente, rastreadores. Es que, ¿para qué tenemos un ejército? ¿Para que cuando hubo la pandemia limpiaran las residencias? ¿En serio? ¿No podemos utilizar los militares como rastreadores? No lo podemos hacer. Se ha dado un contagio. Usted en hospitales, 20.000, si hay 50.000 en el ejército, para mismo el ejército a disposición del Estado. Muy bien. En cada hospital, ya sea privado o público, 100 militares. A esta persona da positivo, a rastrear sus contactos, dónde has estado, cómo has estado, dónde has ido, cuándo fuiste, y esa persona va uno por uno haciendo esa labor. Si tenemos 1.000 en cada hospital de España, que no sé si es mucho o poco, de verdad, no lo entiendo, esas personas van a ayudar. Y si no pueden ser 1.000, son 50, pues algo más que cero, ¿vale? Porque no estoy diciendo una barbaridad y cualquier militar me dice, es una barbaridad. Bueno, pues si son 50, 50, pero ya es algo más, ¿vale? Y a esas personas, pues se les remunera, se les paga parte o lo que sea. Y el ejército, ahora mismo, le tiene que dar prioridad a la pandemia, que esto es como una guerra, pero hay que entenderla que no es una guerra contra un enemigo, sino una guerra biológica, ¿vale? Vamos a llamar una guerra biológica, que no es que estoy diciendo con esto que esto lo haya mandado alguien ni nada, sino estamos en una guerra biológica. Vamos a utilizar el ejército para eso, que se queden en servicios mínimos, en oficinas, en logística, en tal, pero que aquí estén para lo que están, ¿vale? Ya que eso. Entonces, rastreadores. Y lo último, confinar a las personas mayores. Me diréis, bueno, confinar a las personas mayores es un destrozo. No, si hay toque de queda a las 8, que podemos asumir un toque de queda a las 8, se daña la economía, pero a partir de las 8 de la tarde, pues bueno, los restaurantes por la noche, pero ya salvan la mañana y el día, o a las 9, o a las 10, que se hagan las cenas antes, que nos acostumbremos al horario de los extranjeros, yo qué sé, que el empresario diga, pues doy comida para llevar y te la ofrezco desde mi web, cualquier cosa, y ahí está claro que por una parte los empresarios tenemos que contraernos, ¿no? Tenemos que pensar, nosotros pues no podemos recibir gente hasta las 9 o las 10, pues la gente tendrá que venir antes y ya haremos encajes de bolillo para habilitar las salas, para habilitar las cosas. Pero, entonces, si se cierra, por ejemplo, a las 8 de la tarde los comercios, que digamos que podrían salvar, porque la gente puede salir a las 5 o las 6 del trabajo, y en esas 2 horas se podrían aglomerar gente, pero allá se tienen que tomar medidas, se tendría que favorecer venta online, se tendría que favorecer que no hubiera más de 5 personas en la tienda, pero son... ahí sí hay un problema de balanza, ¿no? No es lo mismo que tú cierres a las 3 y la gente se tenga que aglomerar de 7 a 3 a comprar que si da 5 horas más, que por lo tanto hay más dilatación de la gente, ¿vale? Entonces, dentro de que puedes seguir aglomerando personas, no es lo mismo si cierras a las 3 que si cierras a las 8. La gente que necesita comprar ropa ya no se va a aglomerar de 10 a 3, se va a aglomerar de 10 a 8. Por lo tanto, son 5 horas más y tener ahí todo el mundo mascarilla, todo el mundo manteniendo distancia social y todo eso, ¿vale? Y a partir de las 8, dejar a las personas mayores una horita para salir. Como ya están los comercios cerrados, ¿vale? Pues que salvo la gente que no tenga a nadie a la que les puedan ayudar, ¿vale? Que esta es la parte quizás más complicada, los hijos, los familiares, los vecinos, ayudarnos y tener una responsabilidad
nosotros hacia nuestros mayores, que al final fueron los que nos salvaron de la crisis financiera de 2009, nos ayudaron a salir antes y ahora son los que están muriendo. Hay que ayudar a esas personas porque algún día nosotros llegaremos a ser como esas personas, llegaremos a ser personas de 80 y pico años, si Dios quiere, ¿vale? Entonces, vamos a ayudar a esas personas, vamos a comprometernos, vamos a las comunidades de vecinos, vamos a hacer reuniones de comunidades de vecinos para decir, señores, a esta persona que pasan de esta edad, de 70 años, hay que llevarles la comida, hay que llevarles que nos den la lista de la compra y hacemos el esfuerzo de comprársela. Igual que voy yo para comprar mis cosas, pues compro 3 cosas más y se las llevo. Y esa gente de 8 a 9 que tengan movilidad para pasear, para salir, pero todos los demás en casa. De 8 a 9 no hay nadie en la calle. Claro, esta parte me diréis, sí, pero ¿y la gente va a salir? ¿Los jóvenes van a salir? ¿Los jóvenes van a... Vale, pues ahí, multas. El policía con el datáfono, de 8 a 9 la policía que se junte ahí con el datáfono y cada joven o persona mayor o persona que no corresponde a esa edad que esté en la calle a esa hora, persona adulta que esté a esa hora, se busca justificada de farmacia, una enfermedad, etcétera, etcétera, datáfono. Usted, justificación, no tengo. Multa, 300 euros. Es que no tengo la tarjeta, me da el DNI. Cuando vaya allí, me cobra la multa. Ya se la cobra, después la recurre. Pero de momento te quita los 300 euros. Y cuando te quito los 300 euros, la segunda vez te lo piensas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque 300 euros ya te lo han quitado. Y después ya recurre. Dentro de 6 meses ya veremos si tienes razón o no. Entonces, con eso, obviamente no va a ser la solución perfecta y una solución jodida, pero es que hay que proteger a las personas mayores. A las personas mayores hay que protegerlas. La única manera de protegerlos es que no haya contacto entre aquellos que están confinados y que solo pueden salir de 8 a 9 y que por lo tanto, si están andando, caminando con mascarilla no se van a contagiar, versus a las personas que van a estar por la calle y se van a contagiar. E incluso si nos ponemos tal por la calle caminando, las probabilidades de que te contagies son muy nulas, ¿vale? Entonces, mascarilla incluso, si alguien se lo salta, no hay ni que multarle si me veis demasiado radical, y ya está, y a caminar a pasear porque no hay comercio y tal. Y esas personas se les protege. Y cuando pasen 5 o 6 meses, mayo, junio, lo que sea, abrazarnos, a darnos besos, a las próximas navidades, el viajecito de mi vida y tal. Pero ahora mismo esta es la situación y yo considero que hay que tratarla, ¿vale? Dejad en comentarios lo que estéis de acuerdo, lo que no estéis de acuerdo, creéis cosas que podrían mejorarse y a ver si entre todos pues llegamos a por lo menos entender esto, ¿no? Porque obviamente estamos a expensas de la clase política, pero estamos a expensas de una clase que no está preparada, que no tiene ni siquiera meritocracia, que tampoco sería justo que hubiera meritocracia, y sería muy sesgado, y ya está, ¿vale? Entonces, por lo tanto, a ver si esto os ayuda a entender las cosas, a ver si os ayuda a tener más responsabilidad, a ver si os ayuda a, no os quiero decirlo, pero a que la próxima vez os planteéis si tenéis que votar o no, porque ¿para qué? ¿Para qué? Si este del PSOE, el Sánchez se va de vacaciones, no prepara un plan para la desescalada, el de Podemos, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de la Verdad, el de Vox hace una moción de censura que no tiene sentido, la de Ciudadanos va de un lado a otro. Os planteéis si realmente merece la pena, ya no digo rebelarnos, ¿no? Sino si a lo mejor hay un 60-70% de abstención, igual las cosas cambian, ¿no? Y podemos presionar un poquito más, ¿no? No estoy diciendo con esto que manifestemos, que salgamos a pegar porrazos en la calle y tal, sino que pacíficamente, entendiendo las cosas, que os metáis más en redes sociales, que en las redes sociales obviamente hay más información, ¿no? Que también puede haber sesgo, pero van a decir cosas como estas, que no lo van a decir los medios de comunicación. El medio de comunicación te va a decir que hoy es el segundo día que más contagios hay desde mayo, que hoy tal y cual, y nos van a decir las verdades, ¿no? Como que, por ejemplo, hacer un estudio que indica que a nivel cardiorrespiratorio las personas que están más preparadas tienen menos riesgo de mortalidad del virus, los síntomas son menores, que si te alimentas mejor igual, y eso no he escuchado yo, bueno, lo escucho alguien que entrevista, pero ellos mismos no cogen y dicen comed mejor, salir a andar, salir a hacer ejercicio y tal, ¿no? Sino que siempre dicen que esto va muy mal, que esto va muy mal, que esto va muy mal. Así que nada, espero que os haya gustado, a mí me ha encantado hacerlo, no sé si el objetivo del canal es este, pero está relacionado con la economía y considero algo muy importante. Yo lo tenía que soltar para que mucha gente abriera los ojos y a partir de ahí pues cada uno saque sus conclusiones y que vea que hay cosas más allá de los medios de comunicación y de la política. La política nos polariza, parece como que si no eres de Podemos, eres de Vox, parece como si ha salido Podemos, me tengo que enfadar contigo, parece como tal y no tiene ningún sentido, ¿no? Muchas familias se están peleando por esas cosas porque uno tiene ideas de izquierda, otro de derecha y nos están enfadando entre nosotros. No le veo ningún sentido a todo esto. Así que nada, espero ver en el próximo vídeo algo más calmadito y nos vemos. Saludos.